de aparato locomotor. Eh, la forma de o la dinámica de este curso es muy práctico en relación a su horario en el cual tienen que estar en el hospital, y vamos a desarrollar casos clínicos, seminarios y revistas de revistas. De acá más tarde voy a comenzar a colgar para que la siguiente semana comiencen a ya desarrollar todos los temas. En, en relación a revista de revista, se va a cargar artículos para que ustedes tengan un documento base, y sobre ese documento base comiencen a hacer una revisión bibliográfica, ¿no? Tanto los casos clínicos como los seminarios también tienen que sustentarlos mediante algún tipo de bibliografía. Está diseñado en el sentido que, si bien es cierto, se le pide algo de fisiología o fisiopatología o anatomía, es algo muy básico, o porque ya deben saberlo en ciencias básicas. Más que todo se tiene que desarrollar bibliografía en el cual puedan sustentar el diagnóstico y el tratamiento en relación a las preguntas que se da, que solo tienen que discutir con sus docentes de cada hospital que les toque, ¿no? Mi sugerencia es que desarrollen bien los casos clínicos, seminarios y revistas de revista, lo lean, lo discutan con su docente, porque parte del examen también son de la parte práctica, ¿no? Más eh, la parte teórica que nosotros damos de forma virtual. ¿Tienen algún tipo de pregunta, alguna duda sobre cómo vamos a desarrollar el curso? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Yasmín Morales. Buenas noches, Ella doctor. Hola, ¿qué sabes del curso que vas a llevar? ¿Qué has leído? Sobre traumatología, o sea, Claro, del desarrollo claro. del desarrollo del curso de práctica también. No, ahorita ya vamos al tema, porque ¿qué has leído sobre el tema? Ah, de fracturas, ya que se va a dividir tanto en la energía, que bien sabe fractura de alta energía y de baja energía. También hay la clasificación de extensión, que puede ser una fractura completa, incompleta, y que igual se va a subdividir tanto en fisuras, en tallo verde, en fracturas de rodete. También sobre el mecanismo de producción, si es de mecanismo directo o indirecto. Y bueno, según el tipo de lesión tisular, ¿no? Si son fracturas cerradas o abiertas, y cada uno tiene su clasificación. Si son cerradas, la clasificación de AO, y si son abiertas, la de Bustillo. Ya. José Timana. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, te escucho. Para ti, ¿cuál es el concepto de una fractura o qué entiendes por una fractura? Bueno, prácticamente la fractura viene a ser la pérdida de continuidad del hueso, que puede ser, en realidad tiene diferentes causas, ¿no? Puede ser por un traumatismo, puede ser también por el tema de la edad, eh, que vendría a ser la fragilidad ósea. Por ejemplo, tenemos la osteoporosis, algún tumor, también el estrés repetitivo. Los altos deportistas, el, el estrés, el alto estrés pues que puede generar en el hueso. Respecto a las fracturas también, lo que ya comentó mi compañera, su exposición cuando es cerrada, cuando es abierta, y también lo que vendría a ser el trazo, cuando es una fractura oblicua, espiral, si es que está desplazada, si es que no está desplazada, y el mecanismo, pues, ¿no? Que a veces
Hay fracturas que pueden ser patológicas, bueno, por estrés o traumáticas. La clínica, que es muy importante, generalmente es o sea, lo que nos va a encaminar hacia nuestro diagnóstico, pues, ¿no? Que es clínico y obviamente las imágenes pertinentes, como una radiografía, una TAP y todo ello. Y respecto a eh, las complicaciones, cuando son inmediatas, o sea, por ejemplo, cuando hay una lesión vascular, cuando hay una lesión nerviosa, o también lo que estuvimos llevando, que vendría a ser el síndrome compartimental. Bueno, Sí, me... sí, sí, te escuché. La fractura es una pérdida de la continuidad del hueso, pero se produce por cargas biomecánicas que se ejercen sobre el hueso, ¿no? Y esas cargas biomecánicas vencen las propiedades del tejido óseo, ¿no? La resistencia, la rigidez, y produce ese tipo de lesión. Eh, el curso que vamos a tratar ahorita tiene ciertas características, ¿no? Ya ustedes han llevado cirugía general eh, y diferentes especialidades quirúrgicas y cada una de las especialidades tiene su forma de cómo se debe realizar una historia clínica. Por ejemplo, si llegara un paciente y en el cual te dice que ha sufrido o viene por dolor, viene por emergencia, ¿cómo sería la anamnesis? Tamara Bonilla, Doctor, ¿cómo sería eh, tu anamnesis? O sea, ¿cómo tú abordas a un paciente traumatológico? Tú ya sabes el concepto que es una historia clínica, tú sabes cuáles son las partes. ¿Cómo tú abordas a un paciente traumatológico que te llega por emergencia? Imaginémonos que ahorita tú estás de guardia y te llega un paciente. ¿Cómo lo abordas? bueno, en un paciente que entraría de emergencia por, digamos, una fractura traumatológica, obviamente, No, en la historia, no sabes que tiene fractura. Solamente te dice, me he caído y tengo dolor. No, no, ¿cómo abordas a ese tipo de paciente? bueno, primero creo comenzaría con el motivo de la consulta, ¿no? Si es ¿Ya? que se ha caído, eh, o sea, la parte que se ha lastimado, si siente dolor, cómo sería su Yo estoy, dolor. claro, estoy manejando bicicleta por las calles de Chiclayo con los baches y di vueltas y me caí con mi mano en la pista. Estoy con dolor en mi muñeca. Ya tú dices cómo sucedió, el motivo de consulta, ¿qué más? Mm, bueno, si ya le pregunté el motivo de consulta, yo creo que ya podría ir un poco al examen físico, o sea, revisar al paciente, si es ver si tiene alguna fractura expuesta, palpar la mano, si es que le duele al cambiar de posición, Deformidad. o alguna deformidad. Exacto. O sea, luego de preguntar el motivo, iría a ver el examen físico del paciente. ¿Y te gustaría preguntar el tiempo, cómo sucedió? ¿El tiempo de la lesión? ¿Te interesaría saber el tiempo? Claro, al momento de consultar el motivo por el que venía, le preguntaría, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que pasó el accidente en su bicicleta hasta que llegó al hospital, ¿no? Porque puede ser que no lo haya tomado a la ligera, se haya ido a su casa y luego por el dolor haya venido al hospital o de frente, desde el accidente, haya pasado de frente al hospital. Sí nos interesaría. ¿Por qué te interesaría el tiempo del inicio de la lesión? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es tu motivo? Porque tú cuando preguntas,
Eh, Lo estás preguntando por algo. Bueno, más que todo para que nos ayude a ver el diagnóstico, la gravedad y el manejo que le daríamos al paciente, pues no, porque si son lesiones recientes, el paciente pues va a presentar el dolor por el que viene, no va a haber inflamación, puede haber sangrado o la deformidad inmediata. Si ya creo yo que pasan varias horas o días, ya se desarrolla, por ejemplo, un edema, pueden haber hematomas, infecciones o complicaciones. Bien, sí, entonces el tiempo para ti es una variable. En medicina, tu historia clínica, todo lo que tú preguntes, para ti debe ser una variable, porque sobre esa variable tú tienes que hacer un análisis, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico y un tratamiento. El tiempo, tu variable tiempo, es lo que tú mismo has manifestado, ¿no? Eh, el tiempo, cuando tú lo vas a analizar, estás pensando en las posibles complicaciones que se puede dar por la patología que posiblemente hayas diagnosticado como una fractura. Porque en el tiempo tú vas a tener tus complicaciones agudas y tus complicaciones crónicas. Tus complicaciones agudas son las que te pueden alterar el estado hemodinámico del paciente y en el cual tú necesitas intervenir de forma inmediata para solucionar el problema agudo. En cambio, en la parte crónica ya es un poco que puedes tomar un poquito más de tiempo y puedes hacer o realizar otros estudios para hacer una planificación quirúrgica. Muy bien, entonces tú tienes tu variable tiempo. El tiempo para ti es algo muy importante que debes saber para que lo puedas analizar. A ver, Carla Guamán Díaz, Dariana, Xiomara Linares, Saldaña, ¿no están? Gallardo Fernández Maciel, Tamara, Doctor, dígame. ¿tú ya se intervino todavía? Sí, justamente Ah, la sí, tú ya anterior. te intervienes allá. Sí. Yasmín, El doctor también me llamó antes. ¿ya te llamé? Sí, para primero. Ah, ya. A ver, ¿quién más? A ver, dime uno de tus compañeros o compañeras. Yasmín, cualquiera de tus compañeros. Fonseca, doctor. Fonseca, a ver, Fonseca. Diga, doctor, ¿qué pasó? ¿Qué otras variables aparte del tiempo tú preguntarías o tomarías en cuenta para el análisis, para desarrollar tu historia clínica? Tu compañera dice que es el tiempo. ¿Qué otra cosa preguntarías en una anamnesis? ¿Qué te gustaría saber, aparte del tiempo? Bueno, podría preguntar si el golpe ha sido directo o indirecto.
Si es de alta energía o de baja energía. Pero tú no le vas a preguntar al paciente si es de alta o baja energía, porque él ni sabe qué es eso. Ah, ya, claro, en la forma en que ocurrió el accidente, pues, ¿no? Porque sabemos que si por A o B, por ejemplo, es un moto lineal, se podría decir, el riesgo de fractura múltiple es mayor a que suceda en un automóvil. Depende también, ¿no? La velocidad, porque hay clasificación de alta y baja energía. También le podría preguntar, sobre, bueno, el dolor ya lo hablaron. Sí, no, doctor. Sí, el dolor, sí. Vería también, bueno, el tiempo. Podría preguntarle si tenía, por ejemplo, parestesias o Pero ¿para qué te serviría preguntarle parestesia? ¿Para o sea, qué? si sentiría hormigueo. Es que lo que pasa, doctor, cuando tienes una fractura, hay un síndrome que se llama intracompartimental. Y cuando pasa eso, a veces los tejidos blandos se van a comprimir, pues, ¿no? Y en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando hay compresión de nervios o de repente el riego sanguíneo no es adecuado al nervio, se puede provocar las parestesias, pues, ¿no? Y esas son las complicaciones que podría preguntarle al paciente. O sea, le preguntaría el tiempo, pero el tiempo, como ya lo dijeron, em, bueno, esas serían algunas preguntas, pues, ¿no? ¿Otras? Mm, le preguntaría qué podría ser medicamentos, porque en estos casos ¿Qué? ¿Mini es, fragmentos? no, medicamentos, porque en Ah, algunos casos, por ejemplo, esto nos va a brindar si el paciente es anticoagulado, si es que, por ejemplo, toma lentronato o tiene osteoporosis o artritis, ¿no? eso ya Y, sería su comorbilidad, o sea, algún tipo de enfermedad crónica que tenga. Pero también le tendrías que preguntar el lugar donde fue el accidente. claro, No, porque no es lo mismo tener una fractura cerrada o expuesta en tu casa que una fractura cerrada o abierta, pues en un lugar contaminado, ¿no? ujú, Entonces también tendrías que preguntarle el lugar, ¿no? ¿Dónde fue, cómo fue, en qué lugar se sucedió el accidente, ¿no? Entonces esas ajá, serían las primeras preguntas que le tendrías que hacer. Posteriormente, claro, tienes que decir qué patología tiene, si tiene alguna enfermedad crónica, un medicamento habitual que esté tomando, ¿no? Porque puede ser un paciente anticoagulado y puede producirse un hematoma por el sale, traumatismo. Y bueno, y viene ya la exploración física, ¿no? Que generalmente en una fractura va a haber una deformidad, ¿no? Una deformidad del miembro afectado, pues y ahí harías el diagnóstico y sobre esa presunción diagnóstica clínica le solicitaría su radiografía, ¿no? De cualquier ajá, estructura en la cual estás pensando. Bueno, entonces, eh, esto todo esto se desarrolla lo que se conoce como un acto médico, ¿no? El acto médico, si bien es cierto, es toda la acción o disposición que realiza el médico en relación a su profesión, ustedes al acto médico deben verlo como un proceso de atención. Eh, lo ideal o lo que se recomienda que ustedes bueno, en el curso que estamos llevando, sepan qué es lo que deben decir, ¿no? De forma ordenada, de tal manera, como les comenté, tengan un proceso de inicio, ¿no? En el cual se van haciendo ciertas actividades en relación al proceso para que tengas un buen resultado final que va a ser tu diagnóstico y tratamiento. Entonces, no, la primera parte es lo que le expliqué, las preguntas para conocer dónde posiblemente se ha producido una, una fractura, ¿no? Y en el cual a mí me permita
ya saber qué es lo que posiblemente pueda suceder de acá en el transcurso de las horas, ¿no? O en el transcurso de los días, para yo poder prevenir alguna complicación o actuar sobre la complicación lo más temprano posible, de forma oportuna para evitar la complicación o las secuelas de la complicación. Pero aparte de eso, cualquier procedimiento que ustedes tienen que hacer, tienen que informar al paciente del procedimiento que se le va a realizar, cuáles son las posibles complicaciones que puedan suceder, y sobre eso es como un pacto entre el médico y el paciente para evitar que se pierda la relación cuando pueda suceder una complicación, porque ustedes hacen todos los estudios o todas las evaluaciones para llegar al diagnóstico, pero para iniciar un proceso quirúrgico o un procedimiento invasivo, eh, deben hacer ciertas cosas, eh, viendo los estudios laboratoriales y algunas interconsultas que se deben realizar para minimizar las posibles complicaciones y darle la seguridad de atención al paciente para evitar en lo máximo que se pueda las complicaciones, ¿no? Pero siempre existe un porcentaje eh, de error en ese sentido. La idea es que ese porcentaje de complicaciones se dé por la naturaleza de la fractura, por las comorbilidades del paciente, y no se dé o evitar la complicación por tu acto médico. Entonces, para ello se debe estudiar, por ejemplo, el tipo de estudio que se debe realizar para poder llegar a un diagnóstico. A ver, por ejemplo, Ángela falla. Ángela, Mejía Álvarez. Buenas noches, doctor presente. Hola. A ver, ¿cuál es tu nombre? Guillermo. Ah, Guillermo. Guillermo, en un paciente que tenga un, un traumatismo, ¿no? Porque la parte, a ver, un traumatismo a nivel de la costilla, tuvo un golpe, un accidente. Eh, ¿Cuál sería tu criterio en el proceso de atención en solicitar un estudio de ayuda al diagnóstico? ¿Cuál sería tu criterio que tú tendrías para solicitar el estudio A o un estudio B o un estudio C? Por ejemplo, en un paciente con trauma a nivel de una costilla por accidente, como usted me dice, pues eh, le solicitaría en base, por ejemplo, al primero preguntándole al paciente, por ejemplo, el mecanismo del trauma, como también es siempre preguntable cuando un paciente llega a emergencia, politraumatizado, no sé si es que está consciente, preguntarle el mecanismo de cómo fue su accidente de alta energía, de alto impacto o bajo impacto, por ejemplo, si es que se cayó o estuvo en un accidente de tránsito, por ejemplo. Después trataría Tú, de, si es que tú sospecho una palpas, lesión, tú palpas la costilla y posiblemente dices puede tener una fractura costal.
una fractura de costilla de la parrilla costal derecha. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser tu criterio para tú solicitar un estudio, un tipo de estudio de imágenes? ¿Cuál sería tu criterio? ¿O por qué Ya, solicitarías? Ajá. por ejemplo, si es que el paciente de la palpación tiene un dolor intenso, por ejemplo, ¿no? También, si es que estamos hablando de costilla, al momento de la inspiración, si es que el paciente tiene dolor, o cuando tose, por ejemplo, ¿no? Porque eso moviliza principalmente toda la parte del tórax. O también incluso también es uno de los criterios para sospechar de una fractura vendría a ser la crepitación, ¿no? Que quizás no se escuche mucho en costilla, pero puede darse, ¿no? Y el estudio que yo le pediría sería siempre una radiografía, ¿no? Ya, siempre, ya, muy bien, siempre una radiografía. Pero ¿qué pasa si tú ves la radiografía y no observas fractura? Si es que saco una radiografía y no veo la fractura, sería entonces una lesión de partes blandas solamente, ¿no? Y ¿Y igual, qué harías? ¿Le darías de alta? tendría que, igual como para, si es que el paciente estuvo en un accidente, tendría que buscar otros puntos, ¿no? Que podría el paciente tener dolor, porque si es que afectó a nivel de las costillas, por ejemplo, podría tener fracturas o lesiones ocultas en otras partes del cuerpo, ¿no? No, pero por ejemplo, ese paciente está con dolor de costillas, tú lo has examinado y te impresiona que hay una fractura. Le indicas una radiografía, después de 20, 30 minutos lo ves en el sistema y tú no observas ninguna, tú no observas fractura, ¿no? O sea, no observas fractura. Pero, ¿qué harías en eso? ¿Cuál sería tu siguiente acción? ¿Qué harías? ¿Qué harías ahí? Tendría que sospechar, por ejemplo, de otras causas que el paciente pueda tener dolor. Por ejemplo, a nivel de las costillas está una lesión. Si bien la lesión no pudo haber afectado a las costillas, sí pudo haber afectado a órganos internos, como en este caso es el pulmón, ¿no? Puede haber tenido quizás una lesión y eso se relaciona con el dolor a la inspiración, quizás, ¿no? Y igualmente, tendría que pasar un tiempo en observación constante antes de darle de alta al paciente, ¿no? Para que evitar complicaciones. Pero, ¿qué harías para tú decidir darle de alta? ¿Qué harías? Le pediría una tomografía, ¿no? Como segundo examen, seguir con más exámenes de imagen, por ejemplo. También le daría analgesia, le daría reposo, Bien. control respiratorio. La pregunta, o sea, ya tú le indicarías una tomografía, pero cuando tú solicites una prueba al diagnóstico por imágenes o una prueba al diagnóstico por estudios laboratoriales, tienes que saber cuál es la sensibilidad de tu estudio diagnóstico. Si tú comienzas a buscar bibliografía, y tú comienzas a desarrollar cuál será la sensibilidad de que un estudio radiográfico me pueda diagnosticar una fractura costal. ¿Cuál es mi sensibilidad de que una tomografía me pueda diagnosticar una fractura costal? ¿Cuál es mi sensibilidad para saber o pueda llegar a un diagnóstico de una fractura costal? Lo mismo. ¿Cuál es mi diagnóstico, mi sensibilidad para que una radiografía de tórax me pueda realizar un diagnóstico de un trauma pulmonar?
o cuál es mi sensibilidad para que una ecografía me pueda diagnosticar una contusión o un trauma pulmonar. Entonces, el concepto de sensibilidad, especificidad, eh, factor de riesgos o radio, Hansen Radio, les va a permitir solicitar estudio de ayuda al diagnóstico, porque lo más importante es la parte clínica, porque es tu sospecha clínica a lo que tú dices, ¿no? Hay dolor en la inspiración, hay dolor al tocar, hay crepitantes. Entonces, si tú le indicas una radiografía, entonces al saber que tiene una sensibilidad baja, entonces yo le indico una tomografía porque mi sospecha clínica es alta de que este paciente tiene una fractura. Entonces, yo le indico una tomografía porque sigo sospechando clínicamente que existe una fractura. Igual, cuando tienes un traumatismo a nivel de miembro inferior y tú piensas que puede tener una fractura de tibia proximal, tú le indicas una radiografía y no sale, no veo un trazo de fractura. Y tengo que saber mi sensibilidad de una radiografía de rodilla para diagnosticar unas fracturas no desplazadas. No contento si tú no ves, si tú clínicamente hay hemartrosis, hay dolor, todo eso, y tú no te quedas contento, le pido una tomografía porque estoy subiendo mi porcentaje de sensibilidad para el diagnóstico de fracturas no desplazadas. No encuentras. Entonces, tu último recurso que le solicitaría sería una resonancia porque tiene una mayor sensibilidad para diagnosticar fracturas no desplazadas o un tipo de lesión ligamentaria, porque puede ser que tú digas, ya, radiográficamente no hay fractura, tomográficamente no hay fractura, entonces puede ser que tenga una lesión ligamentaria, una lesión muscular, una ruptura del ligamento cruzado anterior, una ruptura del menisco. Entonces, como mi sensibilidad es muy baja en las radiografías y en las tomografías para hacer un diagnóstico de partes blandas, entonces yo le solicito mi resonancia para llegar al diagnóstico de mi sospecha de que posiblemente no es una fractura no desplazada y que puede ser una lesión meniscal o una ruptura del ligamento cruzado anterior. Entonces, eso es lo que se debe hacer. Y en el tratamiento, también para el tratamiento, tienen que buscar la parte estadística para que ustedes puedan decidir cuál es el mejor tratamiento, cuál es el mejor medicamento farmacológico que me va a solucionar este tipo de problemas. Entonces, la prueba estadística o los factores estadísticos que van a solicitar van a ser diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi recomendación es que estudien, porque están en parte clínica, se supone que ya en parte básica ya estudiaron qué es anatomía, fisiología, farmacología, tienen que darle otro sentido de cómo estudiar la parte clínica para que puedan llegar a un diagnóstico y un tratamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, se deben confeccionar la historia clínica, la redacción, ¿no? Porque ustedes pueden indicar una radiografía en emergencia y no vieron la radiografía y lo mandan de alta al paciente y puede regresar 3 o 4 días después con la lesión, ¿no? Que se pudo haber diagnosticado seguramente solicitando otro estudio de imágenes.
Muy bien, entonces la fractura pues es la pérdida de continuidad por factores biomecánicos, factores externos que vencen la resistencia del hueso. Tenemos el módulo de Jung para que puedan entender las fuerzas que se cargan. El hueso tiene propiedades de elasticidad, resistencia, y en el cual eh, van a tener ciertas condiciones. Las fuerzas biomecánicas primero va a tener una deformidad elástica, lo que está todo en la columna número uno, ¿no? Posteriormente a esa deformidad elástica, que si se deja de ejercer fuerza sobre la estructura ósea, el hueso recupera su forma. Pero en la zona 4 ya es una deformidad plástica, ¿no? El hueso tiende a deformarse y cuando desaparece ese vector, el hueso se queda deformado. Pero si sigue la intensidad, el hueso se puede fracturar, ¿no? Entonces existen varios módulos de elasticidad en el cual las cargas que se ejercen no puede producir ese tipo de lesión que puede tener una tracción, compresión, flexión, torsión o cizallamiento. Eh, Existe concepto, uno de sus compañeros habló o lo mencionó, cuando las fuerzas biomecánicas son agudas, pueden producirse una fractura de forma inmediata, pero cuando la carga se da en el tiempo en el cual el hueso constantemente comienza a producir una deformidad, no puede producirse una fatiga ósea y se puede dar una fractura. Y eso lo vemos en personas que hacen deporte o en personas eh, militares, ¿no? Pero también se puede dar en huesos enfermos como la falta de densidad ósea que se conoce como osteoporosis. Otro concepto que deben saber es que eh, el hueso es anisótropo porque no es igual el hueso diaficiario que el hueso esponjoso. El hueso esponjoso es, para que puedan entender, es un poco más débil o se necesita poca carga biomecánica para que pueda producirse una fractura. Ahora, esta propiedad de anisotropía del hueso está formado se da tanto por el tejido celular como por la matriz ósea del hueso, ¿no? Y bueno, esta es la parte de la fisiología o la anatomía que deben saber que el hueso está formado por estructuras que se conocen como osteonas y las células y la matriz ósea correspondiente en la diáfisis es igual o la estructura anatómica es diferente, perdón, la diáfisis que del tejido esponjoso, ¿no? El tejido esponjoso es una forma trabecular donde es menos resistente a las cargas. Y las propiedades biomecánicas también están formadas por la matriz orgánica, como el colágeno, que es la estructura en el cual está en un 90% en el hueso, y también por estructuras como la hidroxiapatita, que está formado por cristales de fosfato de calcio y que es la parte inorgánica del tejido óseo, lo que le confiere una resistencia a la compresión. La ley de Wolff, siempre el hueso está constantemente, se ejerce fuerza sobre el hueso y este tiende a producir una remodelación entre formación de tejido óseo y destrucción del tejido óseo. Y estos factores son la edad, el sexo, factores biológicos, endocrinológicos, actividad deportiva, radioterapia o fármacos que pueden alterar la forma del hueso.
Y cuando existe este tipo de lesión, hay dos tipos de cómo cura la estructura ósea. A través de una consolidación primaria que se da a través de la mano del hombre, que es la cirugía, la osteosíntesis, y la consolidación secundaria o indirecta, que es la parte fisiológica, anatómica, cómo se va curando el hueso y se da y se forma un gran callo óseo. Estas son las etapas de la fractura, una inflamación, la formación de un fibrocartílago, la osificación y la remodelación. Entonces, para que consolide el hueso, tiene que tener dos principios, un principio biológico y la estabilidad mecánica. En relación al aporte biológico, ustedes deben saber que el hueso, la principal irrigación se da por la arteria nutricia, pero cuando existe una fractura, esta irrigación endomedular, que es una eh, irrigación centrífuga, se pierde y la irrigación del hueso después de una fractura, el mayor aporte lo da las arterias del periósteo, no en el cual la circulación se vuelve centrípeta. Entonces, en un hueso sano, nuestra irrigación es endomedular a través de la arteria nutricia y después de una fractura, el aporte sanguíneo nos da el periósteo. Y eso es muy importante para que puedan entender que una lesión del periósteo puede producir una alteración en la curación del hueso, que puede ser de forma quirúrgica o por patologías traumáticas como una fractura expuesta, ¿no? Muy bien, entonces la secuencia de transformación es la formación de un callo blando y posteriormente un callo duro. El callo blando, pues, son producidos o inicia el proceso de recuperación los osteoblastos jóvenes y estos osteoblastos comienzan a producir una sustancia osteoide que va a iniciar la formación del hueso, ¿no? Y la estructura, la microestructura va a ser diferente como en la parte del hueso esponjoso, en la parte trabecular o la forma de laminillas concéntricas a nivel de la diáfisis, ¿no? Mm, Posteriormente, eh, bueno, esta es una figura en la cual el osteoblasto comienza a producir fibras de colágeno, que es la sustancia osteoide, y se va formando los cristales de osteoapatita para luego ya iniciar el proceso de mineralización, transformando el callo blando en un callo duro, con nueva formación de tejido óseo, ¿no? A través de las osteonas, ¿no? Los conductos de Bowman, todo lo que ustedes conocen de ciencias básicas, ¿no? Y la remodelación o la destrucción a través de los osteoclastos, ¿no? Producción osteoblastos, remodelación o destrucción los osteoclastos. Y eso va a permitir un nuevo hueso, una nueva forma de hueso, la remodelación del hueso, ¿no? Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Muy bien, entonces viene el paciente, su anamnesis, dónde fue, cómo fue, en qué lugar sucedió, y eso es
un primer análisis que deben realizar. Posteriormente tienen que seguir analizando para que puedan poder hacer un diagnóstico y un tratamiento. Y nosotros en traumatología siempre tenemos clasificación. En el transcurso de- del curso siempre van a escuchar clasificación, 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 porque me va a permitir tomar decisiones, ¿no? Entonces, otra clasificación es fractura cerrada, o sea, no hay ningún compromiso, el hueso no ha salido de su estructura, ¿no? Y, o puede ser una fractura expuesta, ¿no? Ha sido tan violento la lesión que el hueso tiene exposición con el medio ambiente, ¿no? Entonces, mi clasificación, fractura cerrada o una fractura abierta. Otro tipo de clasificación, ¿es una fractura de alta energía o es una fractura de baja energía? Si es una fractura expuesta, utilizo mi clasificación de Gustilo, que puede ser una clasificación o lo dividimos en tipo uno, tipo 2 y tipo 3. La fractura de Gustilo es una clasificación descriptiva en el cual el parámetro es el tamaño de la herida por donde se expone el hueso. Puede ser menor de 1 centímetro, es una tipo uno, entre 1 a 10 centímetros, tipo 2, más de 10 centímetros, tipo 3. Y la tipo 3 la dividimos en A, B o C. En relación a la O, B, C es el contenido o el cubrimiento del periósteo sobre el hueso. Imagínese una banana, un plátano. La, la cáscara amarilla, imagínense que es el periósteo, pero el periósteo es de color rosado, ¿no? Entonces, cuando ustedes pelan la banana, ya encuentran la pulpa. La pulpa sería el hueso. Entonces, esa desperiodización, o sea, el retiro de la, ba- del- de la banana o la cáscara de la banana, imagínense que sea el periósteo. Entonces, si hay una clasificación de Gustilo 3 y todavía tengo el periósteo intacto, yo lo puedo considerar como 3A. Si ya observo una desperiodización del hueso, lo clasifico como un 3B. Pero si aparte hay una lesión vascular que yo al examinar al paciente no le encuentro un pulso popliteo, pedio, tibalo posterior o una alteración de la neurológica, ya lo clasifico como un Gustilo 13. A más grado de clasificación de Gustilo, es mucho más probable que ese paciente llegue a una amputación. También van a conocer el criterio de Mace para la amputación. A mayor clasificación de Gustilo, lo más probable es que ha sido una fractura de alta energía. Entonces, la desperiodización me va a dar o me va a decir si es una tipo 3A, 3B o 3C. Muy bien. ¿Alguna pregunta en relación a la clasificación de Gustilo? ¿Todo conforme? Muy bien. Entonces, los métodos de osteosíntesis puede ser de diferentes técnicas para realizar una curación primaria o una consolidación primaria, ¿no? O también secundaria, como por ejemplo el clavo medular. Bueno, ese es el mismo procedimiento de la formación de callo, de un hematoma, callo blando, callo duro, se da en el principio de placas con tornillos o también con el clavo endomedular. Solamente que en el clavo endomedular voy a formar una estabilidad relativa y en el cual me va a dar una consolidación de tipo secundaria. Esa es una técnica de Obenque que lo van a mencionar o lo van a explicar mayor cuando de forma más detallada cuando
tenga la clase de miembro superior. Bueno, ese es el principio del clavo medular, que se forma un callo óseo de tipo secundario. La fijación externa es otro tipo de tratamiento que generalmente lo utilizamos en las fracturas expuestas a Gustilo. ¿Cuál es el principio o cuál es el objetivo? La estabilidad del hueso para poder mejorar las partes blandas y también para dar tratamiento contra un proceso infeccioso. Bueno, esa es la estabilidad relativa en el cabo bloqueado, en el cual forman callo óseo, o una reducción anatómica en una fractura articular, en el cual se da una reducción anatómica y una estabilidad absoluta. Toda fractura articular es considerada de tratamiento quirúrgico. Las complicaciones, hablamos agudas y crónicas, está en relación al tiempo. La mayor complicación que se da o que tiene el factor tiempo es el síndrome compartimental que se va instaurando conforme van pasando las horas. Y la descompensación hemodinámica como una hemorragia por una fractura expuesta o una fractura de pelvis, una fractura de fémur. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Complicaciones, hemorragia aguda. La hemorragia aguda, como le mencioné, fractura pelvis, fémur, fractura expuesta. Existe una alteración hemodinámica, taquicardia, palidez, que tienen que reconocer ante este tipo de lesión y actuar de forma rápida. El síndrome compartimental es el incremento de la presión intersticial en el cual o dentro de un compartimento lo que va a producir una disminución de riego sanguíneo y como habló su compañero, preguntar eh, si tiene algo de parestesia. Pero el principal síntoma de un síndrome compartimental que a ustedes le debe hacer sospechar es el dolor. Es el dolor que se incrementa en el transcurso del tiempo, en el transcurso de las horas. A usted le están con su metamizol, tramal y no mejora, sigue doliendo. Por ahí le hacen interconsulta de terapia del dolor, le pone morfina y el paciente va a seguir con dolor. Y la parestesia, la palidez, la cianosis, esos son síntomas que se van a desarrollar cuando ya el síndrome compartimental se instauró y ya está en una etapa de complicación. Entonces, principal síntoma de un síndrome compartimental es el dolor que se incrementa y que no mejora en el tiempo. Eh, entonces, la fisiopatología, pues existe un aumento del volumen compartimental que hace que el aumento de la presión intersticial sea mayor que la presión arteriolar. Eso hace que haya una disminución del flujo sanguíneo y esa disminución del flujo sanguíneo va a explicar la cianosis, ¿cómo se llama? La frialdad del miembro afectado, ¿no? Posteriormente ya en un estado crítico va a ser la hipoxia, ¿no? Y la cascada inflamatoria y las complicaciones de un síndrome compartimental. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Muy bien. Bueno, el tratamiento es la fasciotomía para descomprimir y mejorar la perfusión sanguínea.
El síndrome de Bowman es una complicación del síndrome compartimental y es la lesión del tejido muscular flexor y extensor más alteraciones sensitivas, lo que le va a producir una contractura y una miembro disfuncional. Por eso lo importante es saber diagnosticar de forma temprana. La trombosis venosa profunda es una patología donde la morbilidad se incrementa en ciertos factores como pacientes que son obesos, postrados, ¿no? Y también lo que son inherentes a las cirugías, de las fracturas de cadera, reemplazos articulares de rodilla, cadera, te puede producir este tipo de patología. Bueno, la característica es la liberación de estructuras de trombos que al final va a producir una cascada inflamatoria dentro de la vena y se va a producir una obstrucción y la característica clínica es el edema y el dolor de la zona afectada, ¿no? El, En relación al tromboembolismo pulmonar, también existe un porcentaje, un 37% y de un 14% que puede tener las dos patologías, el tromboembolismo de miembro inferior y el tromboembolismo pulmonar. La incidencia se da durante los primeros 7 días y también durante los primeros 21 días, por eso en ciertas fracturas nosotros lo anticoagulamos, utilizamos la enoxaparina y después de la cirugía utilizamos un anticoagulante oral. En Norteamérica utilizan los anticoagulantes orales, en Europa utilizan valaspirina, ¿no? Cada continente con su protocolo. Bueno, esas son clasificaciones que lo van a, a repasar o estudiar con mayor profundidad cuando se hable de politraumatizado. Existe una relación entre el score de injuria de severidad y el tromboembolismo pulmonar. Factores de riesgos inherentes a las personas que tengan déficit de proteína C, déficit de antitrombina, alteración del factor quinto, pero también existen factores de riesgo que es lo más común, ¿no? Esta es una escala de Capriani en el cual la fractura de cadera, los reemplazos de cadera y rodilla, reemplazos articulares, cirugía mayor, politraumatismo, lesión medular, hospitalización en los 3 meses previos de una patología cardíaca, infarto de miocardio, fibrilación o antecedentes previos de una enfermedad tromboembólica venosa, suma para que este paciente pueda tener este tipo de patología. Acá en este cuadro están los factores de riesgo fuerte con los o radios, factores de riesgo moderados y factores de riesgo débiles. Eso es yo lo que le decía, ¿no? Ese tipo de clasificaciones o, o parámetros deben analizarlo y entenderlo. ¿Qué significa, por ejemplo, un factor de riesgo fuerte? Que si yo, como médico, tengo un paciente con fractura de cadera, la probabilidad de que se me complique con un tromboembolismo de miembro inferior o un tromboembolismo pulmonar es mucho mayor, es mucho más probable que un paciente que solamente tenga cirugía laparoscópica y cirugía menor. Esto es lo que deben saber manejar cuando ustedes estén estudiando, ¿no? Sobre el tratamiento o cuando discutan los casos clínicos o los seminarios. Entonces, la escala de rigor de Caprini, ¿no? Con los puntajes que se van dando y acá está la interpretación, ¿no? 0 puntos riesgo muy bajo, 1 2 puntos riesgo bajo, 3 a 4 riesgo moderado y mayor de 5
riesgo alto. Solamente cuando nosotros ponemos una prótesis de cadera o rodilla, el riesgo es alto de que tenga ese tipo de complicación. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque ustedes le van a dar un consentimiento informado al paciente y tienen que decirle cuáles son los factores. Puede producirse un trombo. Nosotros, claro, le hacemos los estudios, lo mandamos antes de la cirugía, que le hagan su evaluación Doppler, si no tengan problemas de la vena, etcétera, 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 ¿no? Y tienen que decirle que si bien es cierto, nosotros entramos para descartar cualquier un tipo de patología y el factor que yo como médico lo pueda modificar, tengo que hacerlo antes de que este paciente se opere. Pero aún haciendo todos los estudios previos, la misma patología y el tratamiento que se hace por este tipo de patología, ese paciente se me puede complicar. Y eso debe saberlo, entenderlo, el paciente y el familiar, porque cuando existe una complicación, no se debe quebrar la relación médico-paciente. O sea, lo ideal es que no se quiebre, porque cuando ustedes ya le advirtieron al paciente y al familiar lo que posiblemente le puede suceder, entonces existe como un nexo para que traten de sacar al paciente de su complicación. Por eso, una recomendación es que ustedes lean, si bien es cierto, el tratamiento que se da sobre este tipo de patología, ¿cuál es mi complicación? Ustedes que ya han llevado cardiología o neumología y que es las ciencias clínicas o la parte clínica que utilizan más fármacos, deben saber cuál es mi efecto de este fármaco sobre la patología que estoy tratando, ¿no? Porque si ustedes no saben las complicaciones, los efectos adversos, ese paciente puede incrementar la morbimortalidad, ¿no? Si ustedes no saben diagnosticar un posible evento adverso en ese sentido. El tratamiento de la enoxaparina, de esta patología, subcutáneo, 40 miligramos subcutáneo, antes de que se haga el tratamiento quirúrgico, y los anticoagulantes orales, el rivaroxaban y el apisaban, que es lo que tenemos en el mercado. El síndrome de distrés respiratorio del adulto también es una patología muy compleja que se da en fracturas de miembros largos como fémur, fractura de pelvis, eh, y que nos puede producir una, una lesión. Se produce émbolo de grasa, hay un proceso inflamatorio, ¿no? Y que van a destruir la parte a nivel del alveolo y existe toda la cascada inflamatoria y todas las radiografías o las formas o los patrones radiográficos que me puede explicar un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Ese es un cuadro en el cual tienen 5 variables: el PAFI, la fractura costal, la contusión, la lesión pleural y la edad. Entonces, existe más probabilidad de un síndrome de estrés respiratorio del adulto cuando el paciente tiene mayor de 70 años. Entonces, cada uno tiene sus puntos y cuando la puntuación es de 13, es altamente predictivo que te pueda producir esa patología, y cuando es menor de 7, existe
un valor bajo de que sufras. Bueno, ahorita vamos a hablar de la patología crónica, en el cual es la falta de consolidación del hueso, la consolidación viciosa y la infección. La falta de consolidación del hueso es si se violan los dos principios, un mecánico y un biológico. Si es el biológico, es por una alteración de la irrigación, que puede ser desde el punto de vista iatrogénico, cuando hay una mucha desperiodización, pero actualmente eso ya no se da por los nuevos implantes y la mejoría de la técnica quirúrgica, ¿no? Pero también se puede dar por una fractura expuesta. Puede ser una fractura expuesta, que hay una desperiodización del hueso. Sobre esa desperiodización se instauró un proceso infeccioso. Ese paciente tiene osteomielitis y se complica la cosa. La característica clínica entre la falta de consolidación y la pseudoartrosis es que en el retardo de consolidación hay crépitos, dolor y una poca movilidad del foco de fractura. La falta de consolidación o pseudoartrosis, el crépito es menor, el dolor es menor y la movilidad del foco de la zona fracturada es mucho mayor. Muy bien, entonces estas son características de la falta de consolidación que puede ser dentro de la clasificación vascularizada y avascular. La característica de la vascularizada es que es por una alteración o violación del principio biomecánico de estabilidad y característicamente, radiográficamente, se puede observar lo que se conoce como pata de elefante o pezuña de caballo. Y las avasculares es por una desperiodización del hueso o por pérdida de tejido óseo en el mismo accidente. Esta es una clasificación de Paley, la tabla 2.1 está en relación a la pérdida ósea y la clasificación de Weber está en la clasificación radiográfica o la forma como se observa una falta de consolidación y es lo que hemos hablado. El tratamiento de una falta de consolidación hipertrófica es la estabilidad mecánica y en las artróficas, estabilidad de injerto óseo, transporte óseo o injerto vascularizado. Consolidación viciosa es la forma que consolida mal. Esta es una diapositiva en la cual nos permite observar las líneas articulares y cada línea articular tiene un ángulo. Por ejemplo, a nivel del ángulo femorodistal lateral, estamos entre 85 y 90 grados y el ángulo tibio proximal medial entre 85 y 90 grados. Cualquier alteración de este eje puede producir una destrucción del cartílago. Y la consolidación viciosa o mala consolidación puede ser en el plano sagital, varovalgo, en el plano frontal antecurvatum recurvatum, puede producirse una rotación o traslación del hueso. Por ejemplo, este es un niños, vemos generalmente alteración de la o deformidades o una consolidación viciosa en los niños cuando se fracturan el codo, que es un Garland 1, Garland 2, lo llevan al huesero y a los 3 meses llegan con una deformidad, ya sea en varo, un cubitus varus, un cubitus o un cubitus valgus, que es el extremo, ¿no? Las infecciones están relacionadas inherentemente del traumatismo con un factor, fracturas expuestas. Comorbilidades, la diabetes y la artritis reumatoide. La diabetes tiene un radio de 3 veces más probable que en una cirugía de osteosíntesis o reemplazo articular tenga una infección y la artritis reumatoide tiene un radio de 5, que es más probable que se nos infecte. El tratamiento es retiro del material de osteosíntesis o retiro de la prótesis.
Conclusiones: el hueso es biomecánicamente anisótropo y viscoelástico. Cada fractura o trazo de fractura es eh, reproducible y analizable para que puedan tener un diagnóstico mucho más exacto. La no consolidación del hueso es producto de una alteración biológica y que no se cumplieron con la estabilidad o los principios de estabilidad para que se pueda dar una consolidación del hueso. Toda fractura, y esto quiero que terminar y quisiera que ustedes lo tengan muy, muy en cuenta. Toda fractura, especialmente las fracturas de pelvis y de huesos largos, produce una cascada inflamatoria. Y esa cascada inflamatoria puede incrementar una descompensación de la enfermedad inherente o la enfermedad que tiene el paciente. Una descompensación de la presión arterial, una descompensación de la glucosa, trastornos inflamatorios, cascadas inflamatorias que te puede alterar tus factores de riesgos, pero también te puede producir una mortalidad durante las primeras 24, 48, 72 horas de una cirugía, o también durante las primeras 24, 48, 72 horas y un paciente tiene una fractura y está esperando por una cirugía. Muy bien, ¿alguna pregunta de esta clase? ¿Todo entendido? ¿Alguna pregunta? No, doctor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Listo. Listo. Muy Todo bien, claro. muy bien, buenas Cuídate. noches, ya nos vemos en la siguiente clase. Coordinamos con el delegado. Listo. Gracias, hasta luego, Gracias, doctor. Buenas noches. buenas noches.